Bienvenidos a Wonder Latina. Yo soy Marbelis y como cada semana aquí estoy para compartir con ustedes una nueva historia de una mujer o de un hombre que creen en el feminismo positivo. Antes de contarle quién es mi invitada de hoy, quiero comentarles que Wonder Latina tiene una cuenta en Instagram y se pueden unir. Y no olviden también suscribirse a nuestro podcast Wonder Latina para apoyarnos y continuar creando nuestra ola de feminismo en positivo. Nuestra invitada de hoy se llama María Luisa Campos Ríos. María Luisa es venezolana, licenciada en estudios internacionales que lucha por los derechos de las mujeres. Su combate lo hace desde Caracas, Venezuela. Y sí, como la escucharon, ese país que lleva casi 20 años en un desastre económico, social y político. Ella lucha desde su país porque ella cree en él y porque para ella trabajar a la mejoración de la situación de un país donde la mitad de la población es de mujeres es suficiente para luchar, porque beneficiará a toda la sociedad. Licenciada en Estudios Internacionales, creó en el 2011 una organización llamada Bicimamis, que permitió a muchas mujeres recorrer en bicicleta las calles de Caracas, así como otras ciudades, dándole la oportunidad a mujeres de aprender a utilizar este medio de transporte para poder ser mujeres independientes. El día de hoy, María Luisa continúa con varios aprendimientos sociales, como por ejemplo Resonalia, que nos hablará hoy en día en qué consiste y cómo podemos participar. Bienvenida María Luisa a Wonder Latina. Gracias. Muy feliz de estar aquí y muy feliz de haber recibido tu invitación, Marve. Porque también como nosotras creando aquí en este país es importante estos lazos de solidaridad y de inspiración que tú nos compartes. Estoy muy contenta de tenerte aquí y sí, obviamente que es importante, a pesar de, bueno, de la situación que vive Venezuela actualmente, que se trabaje para justamente obtener un mejor futuro el día de mañana. Vamos a comenzar, María Luisa, por conocerte un poco más. ¿Desde cuándo eres activista por los minoritarios? Yo estoy trabajando más o menos desde el 2011, desde el año 2011, que es más o menos justo cuando termino la universidad. Un poco también experimentando algunas formas, bueno, que me servían a mí en ese momento y que respondían al contexto del país. Y comencé trabajando, como dijiste, con enseñando a las mujeres a manejar bicicleta en un día como era el día domingo, donde no había tanto tráfico, como una manera de empoderarlas y permitirles que tuvieran más libertad en sus decisiones. Eso fue con la organización Bicimamis. Sí, exactamente. Bicimami es una organización que fundé yo en ese mismo año con unas amigas, mirando precisamente la ausencia de mujeres que manejaban bicicleta en la calle entre el 2011 y el 2014, 15 fueron años muy potentes para la bicicleta aquí en Venezuela. Tuvimos bastante capacidad de influencia y bastante ruido respecto a cómo antagonizábamos con el gobierno en ese entonces. Y fue una experiencia sumamente rica para todas, porque pudimos desarrollar nuestros liderazgos desde, bueno, desde la exploración y desde la compañía, ¿sí? Porque éramos 8 mujeres más o menos las que fundamos Bicimami. Y cuéntame, por lo menos tú, que estuviste acompañando a estas mujeres a aprender a utilizar la bicicleta en Venezuela, en Caracas, ¿cómo se sintieron las mujeres aprendiendo bicicleta? ¿Qué les aportó? Claro. Bueno, Bicimami fue un recorrido bien interesante. Y es interesante por varias cosas, no solamente por el crecimiento, digamos, profesional que nos dio poder estar liderando una organización que se expandió a 4 estados de Venezuela, sino también por eh,
digamos, cómo nosotros fuimos capaces de desarrollar nuestros liderazgos y reconocernos a nosotras mismas como líderes y cómo eso afectó todas otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Nosotros fundamos Bicimamis precisamente porque, bueno, comenzamos a usar la bicicleta para movernos de un lado a otro, y nos encontramos con aquella cosa de que, bueno, pero ya va, pero hay gente que no sabe manejar bicicleta y esa gente, muchas son mujeres, ¿no? Que le decían estas cosas locas como, bueno, nos decían, mira, yo nunca aprendí a manejar bicicleta porque a mí no me dejaban, porque decían que iba a perder la virginidad. O, yo siempre quise una bicicleta, pero no me la compraron porque eso es de niños. Nos encontramos con mujeres así, que habían tenido esta forma de crianza, ¿no? Que de repente ahora uno le da risa y piensa como que, bueno, qué tonto, pero eso es una cosa que se repite todavía aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer maneja bicicleta? Vas a perder la virginidad. O sea, vas a perder una cosa invisible ahí y bueno, imagínate tú. Entonces no se le compra la bicicleta a la niña. Eh, y bueno, que era una cosa, que era un juguete para hombres, ¿no? Estaba ese tipo de mujeres y estaban otro tipo de mujeres que eran las que yo sé manejar bicicleta, pero yo no sé cómo ustedes lo hacen en la calle. Eso a mí me da miedo. Claro, todas estas cosas que te estoy contando las fuimos descubriendo en la experiencia de todos esos años de trabajo. eh, y paralelo a que íbamos descubriendo estas cosas, íbamos descubriendo cosas de nosotras también que estábamos liderando el movimiento, ¿no? Más o menos el segundo año decimos, ya va, pero todo esto implica que necesitamos eh, estudiar y trabajar para tener un discurso, digamos, femenino más fuerte. En ese entonces no nos pensamos necesariamente como feministas, pero fuimos objeto de muchísimos ataques. O sea, salíamos de repente de noche a ver una película y cuando nos regresábamos con varios compañeros nos decían, bueno, preguntábamos el típico, bueno, ¿sabes la ruta? ¿Estás claro hacia dónde vas? Y los compañeros hombres se respondían entre ellos, claro, yo no soy una bicimami. Entonces, claro, pasar de ese ataque que estaba pasando dentro de la propia comunidad de ciclismo urbano que se formaba con nosotras ahí en el centro, y pasar también de ver todo lo que estaba pasando con las experiencias de estas mujeres que llegaban cada día más a las rodadas que hacíamos y a los picnics que organizábamos, porque cada rodada terminaba en un picnic. Okay. Entonces, fueron como, bueno, adaptarnos, esto más o menos como pasa con la vida y con cualquier emprendimiento, ¿no? Te adaptas a las necesidades de las mujeres y del público con el que estás trabajando, pero también te adaptas adaptas tus capacidades, ¿no? Y para nosotros adaptar esas capacidades significó ponernos a estudiar en el Centro de Estudios de la Mujer y digamos, fortalecer nuestro discurso respecto al género, porque ese fortalecimiento del discurso respecto al género nos ponía también en una posición donde podíamos nosotros reconocer esas violencias y esas discriminaciones que nosotros también sufríamos. Yo recuerdo muy claramente cómo a nosotros, después de ser el primer colectivo que crece de manera voluntaria en Venezuela a 3 estados del país, a nosotros 2 años después de nosotros tener esos logros, nos invitan a unos talleres donde constantemente iban hombres que tenían muchísimos menos logros que nosotras. Nosotros llegamos a hacer rodadas de más de 300 personas, lo que significó también, mira esto, qué curioso, un tema, una marca respecto al gobierno en ese entonces. Y cómo nos veía, no les gustaba ese tipo de movilizaciones. Claro, y esa movilización siempre fue una movilización entre mujeres o fue una movilización que también habían hombres y mujeres. Mira, las rodadas que hacíamos nosotros a veces eran exclusivas de mujeres, usualmente eran en el contexto de algún día específico para la mujer. Pero realmente la mayoría de las rodadas que hacíamos involucraban hombres y mujeres, pero las mujeres siempre estaban en las posiciones de liderazgo, o sea, cuidando, parando el tráfico, cuidando la entrada de una calle para que todo el grupo pudiera pasar, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eran los que decidíamos dónde nos sentábamos, cómo nos sentábamos, en qué sitio íbamos a hacer el picnic. Y claro, las rodadas eran bastante familiares porque las mujeres usualmente están acompañadas de sus hijos.
Y era muy claro, interesante ver, bueno, familias viajando con nosotros como a un ritmo muy tranquilo, porque la verdad que el concepto era bastante de paseo, precisamente por el hecho de querer enseñar a la gente. Y sí, había muchísimos niños, hay muchísimas fotos que pueden buscar ahí en la página de Facebook y van a encontrarse cosas bien bonitas que nos pasaron. qué genial que en esa época yo por lo menos yo no conocía Bicimamis y yo te soy sincera, bueno, hay muchísima gente que cada vez que le digo esto se ríen, pero yo no sé pues, utilizar una bicicleta. Sí, No, nunca me enseñaron y pues cuando tuve una le pusieron rueditas, las utilicé con rueditas, me caí, me hice mal y no la quise más nunca claro, agarrar. Entonces, como que nunca hubo de verdad como alguien que me dijera, no, no le tengas miedo, ven, vamos a enseñarte, ¿sabes? claro. No, no fue así para mí. Y pues crecí sin tener como la necesidad de utilizarla. Y para mí más bien ahora que tú me cuentas todo esto, yo capto y entiendo que la bicicleta es un objeto, un medio de transporte que permite también la independencia de muchas mujeres, porque si bien es verdad que en Venezuela la gran mayoría de las personas tienen su propio coche, su propio carro, pues también hay una gran cantidad de personas que no tienen esa posibilidad y que el hecho de poder tener un medio de transporte más económico como una bicicleta te ayuda un montón. Claro. Y pues pensando más que todo en esas mujeres que tienen menos recursos, poder utilizar una bicicleta pues realmente les ayuda muchísimo, independientes, a ser mujeres independientes. Y yo no lo había pensado así hasta que lo hablamos Ujú. juntas y pues estoy bastante impresionada y me parece muy, muy bonito que hayas realizado esta organización y pues esperemos que en algún momento lo puedas retomar para continuar haciendo una labor tan bonita como esta. Sí, la idea de la bicicleta como instrumento para generar cambios en la vida de las mujeres, yo creo que no es nueva. Si uno se pone a buscar por ahí, hay mucha teoría respecto a cómo la bicicleta influenció la movilidad de las mujeres desde su nacimiento. Incluso yo no sé si sabes, pero en la historia de la moda está bastante bien documentado que la bicicleta por la bicicleta es que tenemos pantaletas. O Sí, sea, los que pantalones. tenemos pantalones, Sí, exactamente. exactamente. Entonces, bueno, la bicicleta tiene como todo este poco de influencia respecto a incluso la moda. Y claro, pareciera a veces que cuando uno habla de la bicicleta, uno habla como de una cosa que es de jugar. Em, pero una de las muchas cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que la bicicleta tiene un componente de clase grandísimo. Nosotros nos podemos imaginar gente en, no sé, en Trujillo, que es un pueblo aquí en los Andes, gente usando la bicicleta para movilizarse a diario, pero la realidad, por ejemplo, de ciudades como Caracas, es que la gran mayoría de la gente que usaba bicicleta era clase media baja, media alta. Y también este tema que menciona sobre el uso del automóvil, o sea, nosotros vivimos en ciudades, o sea, el progreso en Venezuela estuvo marcado por el cemento y el asfalto. Y resulta ser que en verdad la mayoría de la población no tiene acceso a un medio de transporte motorizado como, bueno, como es un vehículo personal. Pero aún así las ciudades están construidas bajo esa lógica. Entonces, tenemos aquí sitios, urbanizaciones donde no puedes entrar y salir si no es por una autopista. Entonces no puedes tener una bicicleta y salir de ahí porque el riesgo es muy grande. Tienes que acceder a un autobús o simplemente no te puedes mover. Entonces, la bicicleta te da esta perspectiva, sí, bueno, de independencia, pero también corporal, porque la bicicleta
a pesar de que, bueno, una cosa que siempre decimos y a mí me gusta recalcárselo a cualquiera que está comenzando a manejar bicicleta, es que uno no está en una competencia. Cuando uno hace ciclismo urbano, uno no está compitiendo. Si uno está cansado, se para. Si uno tiene que hacer una subida que no puede subir, se baja y empuja la bicicleta. No estamos en el Tour de Claro, Francia, entonces el elemento corporal de la bicicleta también es bastante, tiene mucho que ver con este tema del acceso a la independencia y a la libertad, porque bueno, es una cosa que la gente ya ha estudiado, las endorfinas y lo que produce el ejercicio físico para el bienestar de las personas, pues está comprobado los beneficios que tiene. Y a eso, si le agregas la capacidad de decir, yo me voy, yo me quedo, yo quiero ir allá y sé cómo me voy a regresar, eh, bueno, es una cosa que funciona a niveles psicológicos de una manera muy potente y que yo creo que es un campo de estudio todavía como a explorar. O sea, creo que los norteamericanos son los que más han trabajado en investigar sobre eso, pero la bicicleta es un disparador de experiencias empoderadoras, por decirlo de una manera, importantísimo. Y en un país como el nuestro, donde tenemos tantas carencias, pues de verdad que siempre a mí me sorprende la capacidad que tiene para funcionar también como un catalizador político. Porque la manera en que la bicicleta convoca y el discurso que tiene es intrínsecamente no violento, ¿sabes? O sea, no vamos con un motor y no te vamos a pasar por encima y no te vamos a matar. claro. Y bueno, convoca gente de una índole y de un espíritu bien chévere. Eh, pero sí, o sea, yo les recomiendo a cualquiera que trate de manejar bicicleta por su vecindario, hacer compras pequeñas y a experimentar un poco ese ritmo que te da la bicicleta. Eh, y bueno, y hacernos preguntas también, porque eso que dices tú como, bueno, a mí nunca me gustó y nunca tuve a nadie, eh, es una cosa por la que pasamos muchas, ¿no? O sea, yo porque me caía y seguía adelante, mi papá agarraba y me empujaba, pero hay papás que ni soñarlo, ni mamás menos, porque bueno, trasladas esa discapacidad a tus hijos, ¿no? Em, Total. pero la bicicleta tiene, bueno, tiene muchos prejuicios encima y yo estoy segura que esos prejuicios son también parte de ese discurso patriarcal de, bueno, mira, no puedes hacer esto porque las niñas no pueden. Claro, pero que lo que pasa cuando las niñas se dan cuenta que sí pueden, es lo que pasaba con amigas aquí, que no sabían manejar, las acompañábamos durante 1 o 2 meses a que aprendieran a manejar, bueno, con métodos que significaban que no se cayeran, pero a la vez no tener ruedita, y ver a estas mujeres de pasar de la total inseguridad de así, no puedo, estoy llorando, no puedo, a verlas 3 meses después poniéndole la mano en el capó a un carro y diciéndole, hey, estoy pasando. Y una mujer así, por supuesto que se pregunta cosas y una mujer así, por supuesto que te tiene que dar, bueno, te preocupa. Estoy 100% de acuerdo. La verdad es que, como te digo, antes no lo había pensado, pero si ahora lo pienso, sabes, yo no aprendí a manejar bicicleta, pero mi hermano sabe manejar Ajá, bicicleta. Y, sabes, a mí como que no me dijeron, dale, continúa, móntate, vamos a seguir, no sé qué, sino que dijeron, bueno, no puedes, no puedes, eres niña, no puedes, ya está, ¿sabes? claro. Y en cambio mi hermano, pues imagino que fue completamente distinto. Y pues la verdad es que antes no lo había pensado hasta ahora. Y justamente porque estaba pensando en tu entrevista para el día de hoy, yo justamente comencé como a leer un poco sobre la historia de la bicicleta y hubo varias cosas que me dieron mucha risa. Justamente lo que tú me decías de que la bicicleta era tomado incluso en aquella época cuando se creó la bicicleta, en 1880, la bicicleta la habían tomado como un objeto que podía hacerle daño a la mujer, de que le podía causar incapacidades para quedar embarazadas, incapacidades físicas, que también podía justamente
crearle como algún tipo de excitación, porque había roce en los genitales y entonces justamente crearon incluso como una silla especial para la mujer que era como más dura y sin ningún tipo de, ¿sabes? No había como que, no era suavecita, sino era como muy, muy dura, justamente para que no haya como la fricción. Y sí, entonces se empezaron a crear muchas, muchas cosas, pero justamente esto permitió a muchas mujeres, especialmente en Europa, en Inglaterra, que pues la bicicleta hizo un boom y esto hizo justamente que las mujeres se sintieran muy atraídas por esto y que de alguna forma, como tú dices, hizo como un trampolín con la política. Total, una cosa iba como de la mano de la otra, ¿sabes? Como que esto permitió a las mujeres no solamente ser más independientes, de poder salir solas a distancias más largas y poder ellas mismas conducirse, sino el hecho también de, por ejemplo, no quedarse en casa todo el tiempo y no ser las típicas o lo que la gente en ese momento esperaba de una mujer, que sea madre y ama de casa y esposa y que se quede todo el tiempo dentro de la casa, Ujú. ¿sabes? Sino que esto hacía que las mujeres se sintieran en una libertad de, puedo salir, puedo visitar a mi amiga o puedo ir a hacer otras actividades, trabajar fuera de casa. Después también estaba lo que te digo de que se sentían políticamente activas y pues comenzó justamente como el, el- el- un movimiento de alguna forma feminista que les permitió como pedir más libertad y más derechos, ¿sabes? Entonces, sí, la bicicleta es un instrumento que ha empoderado de alguna forma a la Sí. mujer. Y pensando en eso es, o sea, ese recuento histórico que tú haces es una cosa que fácilmente se puede trasladar al día de hoy. O sea, nosotros vivimos, por ejemplo, en un país donde la deserción universitaria es altísima y cuando te pones a indagar las causas de eso, es que te das cuenta que no hay transporte público y que tienes a muchísimas, muchísimas mujeres jóvenes viviendo en zonas populares o en zonas un poco alejadas de las universidades que no pueden salir a estudiar porque la camioneta o el autobús que usan para trasladarse de un lado a otro no está disponible cuando ellos lo necesitan. Entonces estamos viendo ahorita gente, bueno, ya en este momento de cuarentena no, pero hace unos meses gente que caminaba 1 hora, hora y media para poder llegar a sus casas de estudio, pudiendo hacer un trayecto en Claro, 15 minutos con la bicicleta, ¿no? Entonces son cosas que o sea, siempre ese discurso sigue teniendo vigencia de alguna manera, porque, bueno, tiene que ver con cómo nos movemos y tiene que ver con el acceso a ese instrumento para moverte. O sea, no todo el mundo tiene acceso para comprarse un vehículo. Entonces, más bien, siento que la bicicleta nos da como esa oportunidad de pensar, bueno, pero ajá, ¿y cómo el mundo en verdad tendría que funcionarme a mí de acuerdo a lo que a cómo está hecho? O sea, y es una pregunta que las feministas nos hacemos todo el tiempo, ¿cómo el mundo no está hecho para mí? ¿No? Si yo tengo que caminar tal 1 hora y cual, media a la universidad pudiendo moverme de otra manera, ¿por qué no puedo hacerlo? por supuesto. Y especialmente ahora en Venezuela con toda esta crisis que hay, que ahorita hay una crisis con la gasolina. Ujú. Pienso que el hecho de tener una bicicleta, pues te ayuda un Sí, montón. ahorita han surgido una cantidad de deliveries en bicicleta y de gente que se ofrece a hacer servicios o apoyar a los vecinos. Mira, grandísima. Y a mí me inspira mucho eso porque son negocios que siempre han estado pujando por salir a flote y luego, claro, como esta cultura carrocéntrica nos arropa y bueno.
lo más eficiente siempre termina siendo el vehículo y no tiene que ser así, o la moto, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido, desde que comencé como a estudiar esto formalmente, que esto es una oportunidad de oro para plantearnos el país que queremos en términos de sostenibilidad. O sea, nosotros somos todavía una gente que se dedica a vender petróleo. Y eso no nos pone Tal cual. en un contexto de los buenos para el ambiente. O sea, nosotros tenemos una deuda, unos pasivos ambientales que pagarle al mundo con la explotación petrolera y ahora más con el arco minero. ¿Cómo nosotros podemos difundir un mensaje de, bueno, no nada más esto sirve para mantener una cadena productiva, sino también para construir un país que funcione para la gente, para la mayoría de la gente, que es la que no tiene carro, Claro, por ejemplo? claro, totalmente. Y no solamente eso, sino el hecho de, como dices, de aprender a utilizar este vehículo, implementarlo en la sociedad para justamente también dejar un poco de lado el hecho de utilizar el coche, el carro y poder darle un respiro al mundo también, porque esa cantidad de combustible que quemamos y que lo vamos dando ahí de regalito al mundo, pues la verdad que está bastante Sí, fuerte. totalmente. ¿Qué te motiva a trabajar por la sociedad venezolana? Mm, Mira, yo siempre digo que estar aquí en Venezuela tiene como ha tenido para mí hasta ahora como dos maneras de verlo, ¿no? Por supuesto que la manera emocional, porque el compromiso eh, que tengo yo con el país, que sé que es rico, que sé cómo es su gente, que me gusta su comida, que valoro sus instituciones, que valoro su historia, es un... bueno, y el compromiso donde quisieras, emocional con el país donde yo quisiera hacer familia, ¿no? Es una cosa que está allí y que es parte muy grande de la motivación que siento para poder, a pesar de toda la adversidad, seguir haciendo cosas y seguir imaginando y activándome, ¿no? Pero también hay una cosa que la gente no dice y pareciera que el discurso siempre tiene que ser totalmente malo acerca de Venezuela, ¿no? O sea, tiene que ser un discurso como extremadamente de lucha y lucha y lucha, que bueno, en parte sí lo es, pero en economía hay un término que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que tú tienes, lo que tú pierdes si tú eliges una cosa en vez de otra. Y yo creo que para muchos jóvenes en Venezuela ese costo de oportunidad de no estar en otro lado, de repente haciendo un oficio para el que no estamos capacitados, y estar aquí en Venezuela en vez, dirigiendo organizaciones, exponiéndonos a cargos de trabajo y a responsabilidades que de otra manera tal vez serían difíciles que tuviésemos, aprendiendo, o sea, teniendo que innovar constantemente, es un costo, o sea, es un beneficio profesional que no todo el mundo tiene. Y esto yo lo puedo decir con demasiada, digamos, seguridad, porque yo he vivido en otros países durante algún tiempo por estudios o por experiencias de trabajo que he buscado. Y tú te confrontas, o sea, tu profesional con tu ser humano que eres, te confrontas con otro profesional y otro ser humano de otro país que no está viviendo estas circunstancias que hemos vivido nosotros, y nosotros sin sonar a prepotentes tenemos capacidades que a veces no reconocemos para solucionar problemas y para enfrentar crisis y unas capacidades de creatividad e innovación que de verdad, o sea, no tiene nada que envidiarle tampoco al primer mundo. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con eso. El venezolano, con todas las dificultades que ha vivido, cada día se ha vuelto más creativo.
y justamente dentro de esa creatividad y esa inteligencia ellos han sabido sobrevivir a esta situación. Obviamente esto es un plus, esto es algo que el día de mañana lo vamos a poder este, utilizar y reutilizar y nos hace cada vez más fuertes, es así de simple. Y pues yo espero de verdad que pues nosotros sepamos utilizar todo esto que estamos aprendiendo al día de mañana, que de alguna forma nos quede también en la memoria, ¿sabes? Que no lo olvidemos, Sí, porque si algo tiene la humanidad, el humano en general, es que olvidamos muy rápido. sí, Y entonces, de nuevo, es como si estuviéramos comenzando prácticamente desde cero. claro. Entonces, ahí está el hecho, es sí, aprender, pero también dejarlo en nuestros conocimientos, en nuestro aprendizaje para poder el día de mañana, bueno, volver a sacar esa carta si lo necesitamos sacar. Sí, sí. Bueno, yo también creo que eso tiene mucho que ver con cómo uno trabaja con intención, ¿no? Si mi intención, y es una pregunta que yo me hago siempre y se la hago a otras personas que están liderando cosas, o sea, ¿cuál es la intención que tienes tú con todo esto? Porque si la intención es, no sé, mejorar, tener reconocimiento personal por esto, entonces la intención perdón, el cómo tú estás construyendo y el para qué estás construyendo no va a ser duradero. Pero si uno tiene claras las intenciones, pues yo creo que además tiene claro cómo uno comparte esa visión de país por la que está, por la que está trabajando, pues. Bueno, ese es mi caso. Yo creo que todos de alguna forma, todas las personas hacemos las cosas para encontrar un poco de reconocimiento. Sabes, es parte de todo, pero pienso que antes de buscar ese reconocimiento tiene que haber un objetivo más profundo para poder realmente llegar, ese objetivo sea algo positivo y se mantenga en el Ujú. tiempo, ¿sabes? Exactamente. Y, por ejemplo, antes me estabas hablando de adversidades con las que he tenido que lidiar para poder trabajar. ¿Podrías contarme un poco cuáles han sido esas adversidades o dificultades Eh, en tu trabajo? sí, bueno, yo creo que la polarización es un elemento que como que a todo el que es venezolano nos ha como permeado, ¿no? Hemos pasado todos por ese sentimiento y por esa conducta de separación con otro. Y así como eso ha afectado la política partidista, ha afectado también el movimiento de mujeres en Venezuela, bueno, por razones obvias, pues. Eh, todos somos muy diversos como para poder meternos a todos en una misma caja de oposición o gobierno, y no ver esos grises que hay en el medio, que hay muchísimo. La polarización es una cosa que nos ha hecho bastante daño, pero que creo que cada vez más podemos como vislumbrar que a pesar de que las maneras de llegar a un sitio puedan ser distintas, si tenemos el mismo objetivo común, pues podemos trabajar juntos fácilmente, ¿no? Juntas. No digo que eso sea fácil, pero ha sido un reto que creo que ahora el país, o sea, que ahora como, digamos, la evolución de los hechos nos ha puesto a todos en una posición mucho más de negociar y de encontrar puntos comunes que antes no teníamos. Pero bueno, sin duda la polarización fue y sigue siendo algo que nos ha alejado de tener logros significativos. Eh, también el tema de, bueno, la profundización de la dictadura es una cosa que termina como burocratizando el movimiento de mujeres y sus logros, ¿no? O sea, la capacidad de incidencia la tienen unas pocas que están en las instituciones y esas pocas
pues ni siquiera representan a un 5% de lo que somos todo el movimiento de mujeres aquí en Venezuela. Eso como, bueno, como en términos generales, porque bueno, eso permea las relaciones que tenemos y que construimos, ¿no? Cómo nosotros tenemos confianza para trabajar juntas, qué tan fácil es esa negociación para poder trabajar juntas, y cómo nosotras también, que estamos como en el medio de las mujeres más jóvenes y las mujeres más adultas que han tenido como muchos logros para el movimiento, podemos hacer un poco esa bisagra para que aquellas que son muy jóvenes no se sientan tan solas y aquellas que están muy mayores y sienten que tienen todo listo, no se den cuenta que hay más cosas por hacer y que el mundo y que las mujeres jóvenes siguen necesitando de otros tipos de discursos, ¿no? Eso creo que podría ser unos Claro. retos bastante generales de lo que está pasando y bueno, y el financiamiento, o sea, el tema de financiar eh, proyectos para mujeres es una cosa que sigue siendo exclusiva de pocas organizaciones, es una cosa altamente competitiva. Y aquí en Venezuela, como me imagino que será en otros países, hay muy poca interseccionalidad. Entonces ves a las mismas mujeres recibiendo los grandes fondos para hacer lo que tienen haciendo desde hace un poco de tiempo, que de repente ya no es lo prioritario, ¿no? Y por ejemplo, dentro de esas organizaciones que ayudan monetariamente, participa ONU Mujeres. Yo gran parte de la información o estadísticas que saco sobre América Latina en general, la saco de ONU Mujeres y pues encuentro muy muy buena información y siempre leo que bueno, que ellos están ahí para ayudar y que tienen un montón de objetivos para la mujer de Latinoamérica. Aquí hay muchas dificultades como en la acción de los organismos internacionales. Hay un caso con ONU Mujeres que yo honestamente no tengo toda la información para explicar, pero estas son instituciones que se limitan a opinar sobre algunos casos puntualmente cuando tienen el espacio para hacerlo. Pero entiendo que la situación de ONU Mujeres acá no es la mejor. O sea, las organizaciones internacionales para apoyos de organizaciones que trabajan con mujeres aquí no están trabajando, digamos, como podrían estar trabajando en otros lugares. Aquí está trabajando ahorita por la emergencia humanitaria las organizaciones humanitarias con las condiciones que trabajan ellas de imparcialidad. Lo cual también es, bueno, es respetable, es la manera en que trabajan estas organizaciones, pero no necesariamente responden a las dificultades políticas, sociales que, que presenta la población del país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente su discurso es el mejor y el más claro respecto a la situación del país. ¿Sí? Entonces yo pienso que aquí ha habido mucha polémica respecto a los organismos de la ONU y, y tiene que ver precisamente con quiénes están ocupando esos cargos en esas instituciones y quiénes son los que están dando la información, porque eso también importa. O sea, no son necesariamente opiniones imparciales. Sí, Claro, aquí la manera de claro. acceder a fondos, a financiamientos, es a veces aplicando a convocatorias internacionales y para poder acceder a esos fondos es sumamente difícil. Entonces, usualmente trabajamos en alianzas, somos personas que tenemos uno, dos, tres trabajos y bueno, de ahí podemos encontrar espacio para el activismo. Y eso, bueno, yo creo que nos deja en una posición bastante injusta, ¿no? Como nosotros podemos hacer un mejor trabajo si nunca tenemos los recursos ni el tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces, bueno, siempre con estas cosas pareciera como medio círculo vicioso, porque es como que si no estoy trabajando, nadie me ve para poder, para que puedan entender que lo que estoy haciendo es importante. Si no me ven, no me financian. Pero también, si no me financian, entonces no puedo trabajar y no puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, o a veces decido no hacerlo, y bueno, me quedo ahí en el loop de los no apoyos. O sea, también el tema de la perspectiva de género es una cosa que hay que discutir,
y que la gente que trabaja con startups y con fondos de ayuda y capitales ángeles y todo esto, se pregunta, o sea, ¿qué pasa con los inversores y qué pasa con las mujeres? No es fácil. Por supuesto, seguramente no es fácil y te felicito por tu trabajo, por esa tenacidad que tienes para continuar. Hace poco, creo, has creado una nueva organización que se llama Resonalia. Sí. Cuéntanos sobre Resonalia, de qué trata y cómo podríamos participar. Claro, bueno, desde allí yo he estado transitando por varias agrupaciones. Yo soy ahorita activista de un colectivo que se llama La Voz Ciudadana. Y paralelo a eso creo Resonalia como un poco para darle el componente de género que no estaba encontrando en el activismo más político, ¿no? Y Resonalia surge como parte de la necesidad de encontrar como hilos comunes para el movimiento feminista en Venezuela y ver cómo desde esos hilos comunes podemos fortalecer ese movimiento, ¿no? Entonces ahorita estamos tratando de experimentar con la creación de instituciones que sean esa bisagra de la que te estoy diciendo antes, sobre todo en el marco de casos como los acosos en las universidades, y ver cómo desde diferentes lugares podemos establecer estrategias comunes que nos permitan hacer acciones de incidencia política. Si nosotros logramos hacer esos experimentos de incidencia en conjunto, grupos diversos, yo creo que desde allí podríamos como tener muchos elementos para avanzar en qué es el movimiento feminista en Venezuela y cuál es la identidad de ese movimiento ahorita en este contexto, ¿no? Cuáles son las necesidades y qué es lo que y cuáles son nuestras luchas, porque son bastante diversas y no son necesariamente las políticas inmediatas de cese la usurpación, gobierno de transición, ¿no? Hay Claro. muchísimo más que le demandamos a las instituciones y no hemos encontrado la manera común de tener esa voz. Entonces, más o menos esa es la propuesta con Resonalia, pero bueno, también abarcando acciones individuales que tengo bastante tiempo haciendo, sobre el trabajo, por supuesto, con las ciudades, con los medios de transporte, con la percepción de la mujer y las minorías respecto a la ciudad, y bueno, ofreciendo esa plataforma de articulación para poder hacer cambio. Pero entonces nosotras, las mujeres, podemos participar en Resonalia. Hace poco creaste como una protesta virtual en marzo, si no me equivoco, y justamente yo participé, hice como un comentario, uno tenía como unas fichas y uno llenaba las fichas y colocaba lo que pensaba porque era importante participar Ujú. o qué es lo que creían, lo que querían decir como mujeres respecto al movimiento feminista y después lo subías a un mapa donde te mostraba en qué parte del mundo habías dado tu opinión. Cuéntame un poco de esto y si todavía la gente puede participar o si era algo únicamente para el mes de marzo, o si van a venir participaciones o otras protestas Claro. virtuales. Bueno, eso que tú nos colaboraste fue exactamente la protesta virtual del mes de las mujeres. Nosotros desde la organización siempre pensamos en hacer dispositivos que permitan que la mayor cantidad de gente participe. Y en el caso del mes de la mujer queríamos hacer accesible la protesta para todas. Ok. Entonces, bueno, la protesta virtual es un instrumento que armamos desde una plataforma de información geográfica que permite que podamos ver quiénes están participando y lo que están diciendo alrededor del mundo. Entonces es muy bonito cómo se ve gráficamente y poder ver también desde dónde hay voces de mujeres venezolanas diciendo cosas, ¿no? Siendo así, eso, como que la manera en que nosotros esperamos que las venezolanas migrantes y las que están aquí se integren y dejen también escuchar su voz acerca de lo que está sucediendo y de lo que está sucediéndoles a ellas también como migrantes. Eh,
es una cosa que siempre tenemos en mente en todo lo que vayamos a hacer. Entonces ya las demás convocatorias se las vamos a estar haciendo llegar. Con la protesta virtual tuvimos varios aprendizajes y queremos ver cómo podemos integrarlos a una nueva versión que permita, que la haga más accesible a otras personas. Tuvimos gente de aquí de Venezuela que protestaba no solo por los derechos de las mujeres y bueno, estos temas que de repente podemos ir conociendo como el derecho a la libre movilidad, a libre tránsito, a acceder a métodos anticonceptivos seguros. Había gente también protestando por los derechos de los jubilados, por la situación en el arco minero y cómo eso afecta de manera diferenciada a las mujeres. Entonces fue muy rico como ver cómo podemos también integrar esos otros discursos a la voz de las mujeres en Venezuela. Entonces, con la organización eh, eso vamos a estar tratando de hacer, siempre tratando de integrar a las que están afuera y a las que estamos adentro de una manera transparente para que también podamos conocer, o sea, en esas plataformas siempre puedes ver lo que publicó otra persona, lo cual es súper interesante porque puedes ver, pues, esa sensación que siempre tienes de soledad se te puede ir pasando al ver que otras personas han hecho su aporte y piensan más o menos lo mismo que tú. Pero, ¿y esas convocatorias por dónde las vamos a ver? Bueno, en las redes sociales de Resonalia son @resonalia en Instagram, igual @resonalia en Facebook. Ok. Y en Twitter es @resonalia_BZLA, Venezuela abreviado. Y desde ahí también estamos compartiendo, sobre todo en Twitter, estamos compartiendo bastante información sobre lo que está pasando con el movimiento feminista aquí y bueno, todos los aportes que estamos haciendo siempre en conjunto. Es un movimiento vivo, solamente que súper atomizado. Felicitaciones y espero que Resonalia siga creciendo, que haya cada día más mujeres que se unan a nivel mundial, venezolanas como no venezolanas también, obviamente. Ya estamos llegando al final del podcast. ¿Cómo ves tú el futuro de las mujeres en Venezuela? ¿O cómo te gustaría ver a la mujer venezolana? Me gustaría mucho que pudiéramos estar más involucradas en la política y ver más mujeres ejerciendo cargos de elección, que le perdamos un poco el miedo a eso. Me gustaría que se pudiera hablar de feminismo sin que fuese como una cosa que es contraria a este ideal de belleza venezolano que, bueno, si bien es súper exigente, es el que es, y no por eso le quita valor a muchas mujeres que hacen cosas súper, súper importantes, igual con sus tacones y, su, y sus camisas súper, súper pegadas al cuerpo, ¿no? Entonces, perderle un poco de miedo a ese concepto y a lo que significa y encontrar valor en él. Y, cónchale, yo pienso que podamos tejer un futuro juntas en términos de cómo el movimiento establece instituciones y formas de accionar que sean comunes, que sean fijas y que puedan generar los cambios que todas esperamos más allá de un tweet. Porque salir a denunciar, salir a pelear, salir a gritar, salir a decir, a denunciar, son cosas muy difíciles como para tener siempre que soportar la frustración de que se mantengan igual porque hay otras prioridades en el país, ¿no? Y creo Claro, que eso, que nosotras podamos verlas a nosotras mismas como prioritarias y el país lo reconozca así. qué bonito. Bueno, María Luisa, hemos llegado al final de este podcast con Wonder Latina. Estoy muy agradecida de tu tiempo, de tu voz el día de hoy. Sí, muchas gracias Marbelis por invitarme, por permitir hacer estas reflexiones que a veces incluso estoy sorprendida de las cosas que me acordé, que puedo como verbalizar, porque siento que hay que escribir más sobre las experiencias. O sea, creo que las mujeres, bueno, no sé si a todas,
es una cosa que siento que es bastante común, nos cuesta un poco visibilizar nuestros logros y hacer esta retrospectiva me ayuda mucho a ponerlos un poco más en blanco y negro y es bien bonito y yo espero que esto se entienda, o sea, este relato aquí se entienda como o sea, como muchos actos de valentía, pues que estuvimos haciendo todas a pesar de no saber, a pesar de no tener todo muy claro, salir a la calle y hacerlo y aprender y atrevernos y comenzar antes de estar listas. Muchísimas gracias, María Luisa. Encantada de tenerte hoy con nosotros. Un beso y un abrazo grande. Chao. Hola, yo me llamo Marbelis y soy la creadora de este podcast Wonder Latina. Si la historia que acaban de escuchar les interesa, les perturba o les influencia, por favor hablen alrededor de ustedes. No duden en escribirnos a wonderlatina@gmail.com.